Buenas tardes, profesor. Me llamo Jade Chegaray y hoy discutiremos sobre la violencia escolar en el Perú. Es importante entender que, aunque Perú ha experimentado cambios educativos importantes, impulsados por políticas orientadas a elevar la calidad y la accesibilidad de la educación, aún enfrenta el desafío creciente de la violencia en las escuelas. Este problema no solo afecta a la integridad de los estudiantes, sino que también es un reflejo y una persistencia de las desigualdades en nuestra sociedad. Seguidamente, mi nombre es Yolanda García y para añadir al anterior, entender la violencia en las escuelas peruanas es crucial, no solo para comprender este fenómeno en sí, sino también para desarrollar estrategias que promuevan un ambiente educativo seguro y enriquecedor. Examinaremos la relación entre la historia sociopolítica del Perú y las políticas educativas vigentes y cómo éstas influencian la violencia escolar. Nuestra meta es identificar y comprender los factores fundamentales que están impulsando la violencia en los entornos educativos. Así es, Jade. De hecho, el entorno escolar en Perú, históricamente un lugar de aprendizaje y desarrollo, enfrenta hoy el desafío de la violencia. Este problema amenaza tanto la seguridad física como emocional de los estudiantes y desafía la integridad del sistema educativo. Por otro lado, nuestra investigación se centra en identificar factores clave que contribuyen a esta violencia y evaluar la eficacia de políticas y programas existentes para combatirla, utilizando una metodología mixta que incluye encuestas, entrevistas y análisis de reportes y noticias recientes. Pues, dada la singularidad del contexto peruano, profundizaremos en cómo las particularidades culturales, sociales y económicas influyen en la manifestación y percepción de la violencia en las aulas. Nuestro propósito es desentrañar la dinámica entre un ambiente educativo seguro y su correlación con la calidad de la educación. Este análisis es fundamental para cualquier estrategia efectiva de mejora educativa en el Perú. Mi nombre es Anaí Bermudo y dentro del marco teórico hablaremos sobre la violencia escolar en el Perú, lo cual se manifiesta en múltiples formas, incluyendo agresiones físicas, verbales, psicológicas y en acoso escolar. Este complejo fenómeno es producto de una interacción de factores familiares y escolares. Mi nombre es Gianfranco Capurro y según Calle Matos y Orozco, es fundamental considerar el entorno familiar como el escolar en la perpetuación de la violencia. Esto resalta la necesidad de abordar la problemática en un contexto más amplio que trascienda los límites del aula. También los estudios indican que la violencia escolar, en particular el acoso, puede disminuir la autoestima de los estudiantes y afectar negativamente su rendimiento académico. Este descenso en el autoestima es un factor crítico que repercute en su desarrollo y aprendizaje. Además, existe una relación notable entre el entorno familiar y la violencia escolar. Las dinámicas familiares problemáticas pueden incrementar la probabilidad de que los estudiantes se involucren en actos de violencia escolar. Citando a Romero Mesarina y Domínguez Lara, los cuales detallan que la violencia escolar puede causar ansiedad, depresión y trastornos de estrés postraumáticos en los estudiantes. Estas consecuencias a largo plazo son cruciales y requieren de atención especial en cualquier estrategia de intervención. También es esencial considerar la violencia y dependencia emocional en parejas adolescentes. Estudios como el de González Castro, Tierra Olivares y Rodrigo Benítez exploran cómo se manifiestan estas dinámicas a través de la coerción y el abuso psicológico. Finalmente, este marco teórico nos permite entender la violencia escolar en el Perú como un fenómeno multifacético. Reconocemos que su prevención y tratamiento requieren de un enfoque global que integre las dimensiones escolares, familiares y psicológicas. Agregando al anterior, nuestra metodología fue meticulosamente diseñada para capturar la complejidad de la violencia escolar. Comenzaremos con un extenso análisis revisando estudios previos y fuentes para construir un marco teórico sólido. Esto nos ayudó a identificar áreas claves de enfoque y interpretar nuestros resultados. Como comentó mi compañera Yolanda, seleccionamos cuidadosamente una muestra representativa de escuelas en diversas regiones del Perú. Queríamos asegurarnos de que nuestros hallazgos reflejaran la diversidad geográfica y socioeconómica del país. Para esto, incluimos escuelas urbanas y rurales, públicas y privadas, en diferentes regiones. Implementamos una serie de encuestas en línea para los padres, diseñadas para ser culturalmente sensibles y accesibles. Estas encuestas se centraron en explorar las percepciones y experiencias de los estudiantes respecto a la violencia escolar, incluyendo preguntas sobre acoso, intimidación y apoyo recibido de situaciones en violencia. Además de las encuestas, llevamos a cabo entrevistas a 3 profesores.
Estos formularios nos proporcionaron una visión más general y detallada de las dinámicas de la violencia escolar, así como también de las prácticas existentes para abordarla. Nuestro plan de investigación también incluyó el análisis de las respuestas de los padres y de los profesores. Para el análisis de datos, utilizamos técnicas estadísticas avanzadas para identificar correlaciones y tendencias significativas. Esto incluyó el uso de análisis de regresión para entender mejor la relación entre diferentes variables, como el contexto socioeconómico de los estudiantes y la prevalencia de la violencia escolar. Finalmente, nuestro enfoque se centró en integrar todos estos elementos en un análisis cohesivo. Buscamos entender no solo la prevalencia y los tipos de violencia escolar, sino también cómo las políticas educativas, las prácticas de enseñanza y el contexto social más amplio contribuyen a estas dinámicas. Este enfoque multidimensional nos ha permitido obtener una comprensión profunda de la violencia escolar en el Perú. Nuestros hallazgos nos proporcionan una base sólida para formular recomendaciones informadas y efectivas para combatir este grave problema. Para dar vida a nuestro estudio, incluimos experiencias reales y recortes periodísticos. Estos relatos brindan una visión cruda y auténtica en la violencia escolar en el Perú, mostrando su impacto en la vida diaria de los estudiantes y profesores. Comenzaremos con testimonios directos de nosotros mismos y de los recortes periodísticos que han experimentado violencia, ya sean como víctimas, testigos o incluso perpetradores. Estas historias personales revelan el miedo, la ansiedad y en algunos casos la resignación que sienten los estudiantes frente a la violencia en su entorno educativo. También presentamos la perspectiva de educadores. Ellos comparten sus desafíos y frustraciones al manejar situaciones de violencia, así como las limitaciones que enfrentan debido a la falta de recursos y capacitación. Exactamente, compañero, y los recortes periodísticos son igualmente reveladores. Los casos como el que hemos visto del diario La República, Infobae, Perú 21 y Sol TV en varios sitios del Perú destacan la severidad de la violencia escolar y sus consecuencias a largo plazo para toda la comunidad educativa. Analizamos estos casos a la luz de nuestras investigaciones, buscando comprender no solo los hechos, sino también las causas subyacentes y los posibles caminos hacia soluciones efectivas. De la misma manera, destacamos iniciativas positivas y programas que han demostrado ser efectivos en la reducción de la violencia escolar. Esto incluye programas de mediación entre pares, tales como talleres de habilidades sociales y proyectos de participación comunitaria. De manera que estos aportes y recortes periodísticos no solo ilustran la realidad de la violencia escolar en el Perú, sino que también nos permiten ver más allá de los números y estadísticas hacia las historias humanas de este grave problema social. Nuestras conclusiones se derivan de un análisis cuidadoso de los datos recopilados, de los recortes periodísticos y de las experiencias compartidas. Hemos identificado que la violencia escolar en el Perú es multifacética, influenciada tanto por factores individuales como por dinámicas sociales y culturales más amplias. También mencionamos que los datos sugeridos en los entornos socioeconómicos desfavorecidos están estrechamente relacionados con los altos niveles de violencia en las escuelas. Esto subraya la importancia de abordar las desigualdades socioeconómicas como parte de estrategia para reducir la violencia en la educación. Asimismo, el estudio identifica una falta de políticas educativas robustas y estrategias efectivas para prevenir y manejar la violencia en las instituciones educativas en el Perú. De este modo, observamos una correlación significativa entre la violencia escolar y problemas como la desigualdad socioeconómica, la falta de recursos educativos y la inadecuada capacitación del personal docente. Esto indica la necesidad de un enfoque integral para abordar el problema. Además de afectar a los estudiantes, la violencia en el ámbito educativo también tiene un impacto significativo en el bienestar y la eficacia del personal en las escuelas, incluyendo el estrés laboral y el agotamiento. Y se observa una clara incidencia de la violencia escolar en la salud mental de los estudiantes, incluyendo el aumento de los trastornos como la ansiedad y la depresión. Basándonos en nuestras conclusiones, proponemos una serie de recomendaciones. En primer término, es imprescindible potenciar los recursos para la formación de los docentes y los responsables de la gestión académica en las escuelas.
Este proceso engloba la adquisición de habilidades en la resolución de conflictos, la pronta detención de indicios de violencia y la implementación de estrategias de intervención eficaces. Recomendamos la implementación de programas de educación emocional y habilidades sociales en las escuelas. Estos programas pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar empatía, resolución de conflictos y habilidades de comunicación, elementos clave para prevenir la violencia. Otra recomendación de suma importancia radica en el incremento de la participación comunitaria en las instituciones educativas. La conjunción de esfuerzos de familias, escuelas y organizaciones locales resulta en la creación de un entorno aún más seguro y propicio para el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Mediante esta colaboración mancomunada se promueve un clima escolar favorable que potencia la adquisición de conocimientos y habilidades, fomentando así su crecimiento personal y académico en su totalidad. Además, instamos a las autoridades educativas a revisar y mejorar las políticas relacionadas con la prevención y el manejo de la violencia escolar. Esto incluye la creación de protocolos claros para reportar y abordar incidentes de violencia, así como el seguimiento y apoyo a las víctimas. En una síntesis más concisa, nuestras recomendaciones tienen como objetivo abordar la problemática de la violencia escolar en el contexto peruano desde diversas perspectivas. Al enfocarnos en pilares fundamentales como la educación, la prevención y la participación comunitaria, nos proponemos a trabajar incansablemente hacia un futuro donde nuestros centros educativos se conviertan en ambientes seguros y enriquecedores para todos los involucrados. Queremos culminar diciéndoles que es importante destacar que este llamado a la acción no se trata solo de cambiar nuestro sistema educativo, sino se trata de garantizar un futuro más seguro y próspero para el Perú en su conjunto. Una educación de calidad no solo beneficia a los individuos y a sus familias, sino que también es fundamental para el progreso económico y social para nuestra nación. Gracias.